Lo logré. Te quiero abrazar, estás muy lejos. Bienvenida, Nati. Muchísimas gracias, disculpen la demora. Adelante, estamos ansiosas por escuchar Sí, todo yo lo te que hice una Marian. super presentación. Dale, Después te hice la presentación, Bueno, dale, estamos. esperen que estoy perdidísima. ¿Ya contaste quién soy? Sí, ya conté Hice la quién intro. sos, conté por qué nuestra amistad es tan fuerte, conté lo que pasó en el sur, conté lo que yo hacía en tu iglesia, que tu pastor siempre me miraba como, esta chica, una católica que viene acá. No, Sí, jamás, señor. jamás fue así. No, pero a mí me llenaste de mucha fuerza y siempre que estoy ahí como, oh, low, siempre te mando mensajes. Así que, Exactamente. adelante. Lo que titulé un poco esto, el poder de una esposa que ora, pero quiero hacerlo extensivo a la mujer en general que ora. O sea, somos un canal de gracia muy poderoso. Entonces, hoy vas a compartir un testimonio de conversión de tu marido, toda la perseverancia que tuviste en cuanto a la oración, pero también quiero animar a las que no están casadas, o a las que están de novias, o a las que también tomen esto como palabra de esperanza y de testimonio de poder, del poder que tiene la oración, digamos, de una mujer. Ahora me pongo mudo y hablas vos. No, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer, un privilegio poder estar entre ustedes. He visto en algún momento una conexión de ustedes que me pasó Mariana, así que más o menos las conozco, más allá de todo lo que ella me cuente, lo que me cuenta. No sé bien qué habrá dicho en todo lo que dijo, pero confío plenamente en Marian. Pero bueno, mi nombre es Natalia, estoy a punto de cumplir 44 años, estoy casada desde el año 2009, casada formalmente, pero hace 22 años que estoy con mi esposo en cuanto a convivencia, ¿no? Tengo, como para contarles un poquito, tengo mellizos de 22 años y tengo una niña de 8 años y un nene de 12. Bueno, por supuesto, todos o sea, los 4 hijos de mi esposo, eso hoy vale aclararlo, porque hay muchas familias funcionales y demás, y yo conozco al Señor desde mis 8 años, desde muy pequeña. Desde muy pequeña congrego en una iglesia, he recibido enseñanza bíblica desde mucho antes, porque también he ido toda mi niñez a un colegio católico, entonces he recibido enseñanza bíblica desde el jardín, y siempre la verdad es que me gustó mucho la palabra, me gustó saber, siempre tuve ese llamado de parte de Dios, y a mis 18 años conozco al que es mi esposo ahora, y en esos momentos de la adolescencia, como muchos vivimos, me fui con él y dejé todo. O sea, dejé todo entre comillas, dejé de congregarme, dejé de estar presente en todo lo que es enseñanza bíblica y la congregación y demás. Pero en el corazón uno no puede dejar nunca, y por otro lado el Espíritu Santo, quien habita en nosotras, es el que como un caballero nos llama día a día. Y así fue que a mí me pasó. Si bien yo estaba de novia y estaba en mi mundo, pero él todos los días, como un caballero realmente, hablaba a mi corazón, me llamaba. Y hay un momento que cuando uno lo conoce de verdad, no podés mirar para otro lado, ya no podés, o sea, tenés que escuchar su voz y obedecer. Y así a los 3 años de nacidos mis hijos, o sea, ya estoy hablando de 6 años más adelante, vuelvo a mi iglesia, a la que yo había dejado de chica, de adolescente, vuelvo a congregarme, vuelvo a buscar las cosas de Dios, no podía ya mirar para otro lado. Vale destacar
espero no aburrirlas, que mi marido bueno, en ese momento era un joven heavy metal. A ver, bien metal, bien, a él le gustaba todo lo que tenía que ver con la música pesada. Ustedes dirán, che, Nati, cristiana desde chiquitita, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue que fuiste a parar? Los designios de Dios, el corazón de la mujer, hizo que yo me enamore de un hombre que no importa la música, no importa el género de música, sino que no creía en nada de lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Estaba en una búsqueda espiritual que iba completamente para otro lado. O sea, imagínense que a él le gustaba la lectura de metafísica y yo había aprendido las escrituras de muy pequeña. Entonces, pero a su vez no podía dejar de sentir el amor que ya sentía. Y pasaban años, o sea, tanto que quedé embarazada, que tuve mis mellis, que ellos ya tenían tres años, pero el Espíritu Santo llamaba a mi corazón. Bueno, por ahí es medio fuerte lo que cuento, pero en mi casa ya estaban sucediendo cosas sobrenaturales, no buenas, y el llamado era aún más fuerte. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está esa niña, esa joven que aprendía de la palabra, que iba a instituto bíblico y ahora soportando las acechanzas o los sustos que me daba el enemigo, ¿no? Así que ahí fue cuando comencé nuevamente a congregarme y como me planté en mi casa como una hija de Dios. Y ahí empezó vamos a decir, mi camino de oración por él. Estamos hablando de una persona que él me decía, hablábamos mucho de lo espiritual, buenísimo siempre, un corazón súper noble, simplemente que había agarrado un camino equivocado en su búsqueda espiritual. Entonces, bueno, ahí comienza oración, comienza ayuno, comienza una guerra que por ahí yo llegaba a la noche de la iglesia y yo llegaba llena de la presencia de Dios y había escuchado la prédica y llegaba con mis mellis chiquititos y él estaba con sus amigos en casa escuchando su música estruendosa. Entonces era un choque espiritual, lo que yo sentía hacia adentro y lo que existía. Así que yo esperaba que todos se vayan y ponía a todo volumen alabanzas de guerra. Y ahí comenzaba a desatarse un vaivén espiritual, vamos a decir nuevamente, y yo creo profundamente en lo que sucede en los aires y en lo que no vemos, y sabía que se estaba desatando una guerra por su alma, por su vida. Así que bueno, yo me decidí a dar más que una prédica hacia él, porque le prediqué desde siempre, un testimonio de vida, y mostrarle a él una mujer llena de su presencia, no mostrarle, simplemente mi recurso era llenarme de la presencia de Dios para que yo sea un testimonio vivo, entonces que él pueda ver a Dios en mis acciones, en mi mirada, en mi sonrisa, en mis abrazos, y no por ahí en lo que le podía hablar, porque ya era prácticamente mi esposo, digamos, vivíamos juntos, y ya no tenía sentido lo que yo podía hablar, él sabía perfectamente lo que yo creía y lo que yo pensaba. Entonces ya era una cuestión de accionar y de mostrar a Dios de otra manera. Entonces le pedía a Dios un amor desmedido, un amor con paciencia, su amor en mí para con él. Pero empecé a tomar medidas un poco más al choque, sin que él se dé cuenta. Entonces empecé a orar sobre su cama, sobre su almohada, sobre su ropa, todo, bueno, lo cubría en oración en todos los aspectos de su vida, desde que él salía a trabajar hasta que, bueno, volvía, en sus noches. Cuanto más clamaba a Dios,
más batalla había y más pesadillas tal vez tenía. Pero bueno, era seguir, seguir. Así por 10 años. O sea, mis mellis tenían 3 cuando comencé nuevamente el camino de Dios. Y por 10 años mi oración no se detuvo y mi oración iba en aumento en palabras, en lo que yo confesaba. Si bien mis ojos no veían lo que yo le pedía a Dios por mucho tiempo, pero yo declaraba lo que yo quería ver en él. Dice la palabra de Dios que, o sea, que nosotros podemos decir de la persona lo que anhela nuestro corazón. Entonces yo declaraba, mi esposo es un siervo del Dios Altísimo. Él lo servirá, lo amará hasta el último día de su vida. Va a ser un apasionado por las cosas de Dios. Así era mi oración como extrema, ¿no? Lo que yo soñaba de él, lo que no veía lo decía. Va a ser un apasionado. Él, entonces cualquiera que me escuchaba, que conocía a mi marido, me decía, Natalia, ¿de qué hablas? ¿Vos estás hablando de Javier? Me decía. Entonces yo decía que él iba a ser un apasionado, que él iba a llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Todo, me basaba en las promesas bíblicas, tú y tu casa serán salvos, si crees tú y tu casa serán salvos. Yo estaba colgada de esa promesa. Entonces cada promesa que yo encontraba en la palabra de Dios la declaraba, la reclamaba y les contaba a todos lo que iba a ser mi marido. Y cuando tal vez había discusiones, gracias a Dios siempre nos llevamos muy bien, él siempre me cuidó, siempre cuidó a sus hijos de una manera muy especial, pero como todo matrimonio tal vez teníamos un ida y vuelta, yo declaraba sobre él palabras de vida, palabras que se me quedaban mirando y diciendo, che, te estoy peleando, peleame. Entonces tenía que ver con una actitud de fe sobre él y sobre hablar de lo que yo no veía aún, pero yo sabía que lo iba a ver. Cualquier cosa ustedes frenanme si voy, porque a mí me dan a hablar y yo hablo. Hasta que en un momento se presenta, bueno, yo trabajaba con Mariana, no sé si se los habrá contado, trabajé muchos años con Mariana, ella podía ver todo este proceso mío. En un momento, bueno, nace mi hijo que ahora tiene 12 años y yo renuncio a mi trabajo por un tema de maternidad y demás, renuncio. Cuando yo renuncio, él también se queda sin trabajo. O sea, jamás hubiese renunciado si él no tenía trabajo. Entonces los dos comenzamos, o sea, la familia comenzó a atravesar un desierto económico muy feroz, muy grande. Bueno, yo digo, es un proceso más, es una prueba más de parte de Dios, pero yo no sabía que esa prueba era el detonante para llevar a mi esposo a los pies de Cristo. Fue tanto a la necesidad que tuvimos, tanta la falta de trabajo, que él comenzó a doblegarse, digamos, y a querer escucharme y a preguntarme. Hasta que un día escuchó una prédica, siendo que escuchaba. Conmigo escuchaba prédicas, música, así como de fondo en mi casa, y ya era costumbre. Pero ese día Dios abrió sus oídos y escuchó un milagro sobrenatural en prosperidad que había tenido una persona. Hablaba del diezmo, justamente este testimonio, hablaba de la palabra de Malaquías 3:10, que decía, que Dios dice, probadme ahora en esto, o sea, diezmar y ofrendar, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde, pero Dios dice en su palabra en Malaquías, probadme. Entonces él estaba realmente muy mal y entrando en un pozo depresivo por la falta de trabajo de los dos. Ya teníamos 3 hijos, porque ya había nacido mi nene. Así que me dijo, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que vos diezmás? Entonces le había explicado tantas veces, pero esta vez venía una pregunta directa de él y un interés. Le expliqué lo que yo hacía, le expliqué lo que estaba en la palabra, y me dijo, bueno, mira, en casa hay, por decirles, a ver, no sé, 500 pesos, no sé cuánto será en dólares o en euros.
es muy poco dinero, o sea, uno lo puede gastar en una simple, en un litro de leche y unas galletitas, ¿sí? De ese momento. Agarra eso, separa el diezmo y llévalo. Bueno, le dije yo contenta, lo hice. Entiendo que todo esto Dios lo usó en él, ¿sí? Para que él crea, así como lo usa en otras personas un milagro de sanidad, en él usó esto. Yo voy a desafiar, dijo, en su ignorancia, en su depresión, en su tristeza, en su locura del momento, me dijo esto. Yo lo hice, dije, Señor, es el momento de mostrar tu mano. Ahí oré, no saben cómo. Aparte que realmente nos quedábamos sin dinero. O sea, no sin dinero, sino que era el diezmo, no eran solo 50 de esos 500, pero era un montón para el momento. Entonces, al otro día, Dios empieza a mostrar su mano sobrenatural. Al otro día, él consigue trabajo. Al otro día, teníamos muchas deudas también, comienza la manera de pagar las deudas, o sea, me llaman a mí, yo soy de Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, pero en realidad soy de una provincia argentina llamada Santa Fe. Me llaman de mi provincia diciendo, Natalia, se vendió la casa de la abuela, tenés que venir a buscar tu herencia. Yo decía, estás haciéndolo vos, esto tiene que ser solamente tu mano. Esa fue la herramienta, ese milagro. Bueno, a partir de eso pagamos todas las deudas y él cree. De esa manera él comienza a crecer. Ese fue el milagro que él usó para que él crea. Pero ¿cuál fue mi sorpresa más grande? Que una vez que él ve el poder de Dios, la mano de Dios, ¿qué hago?, me dijo. ¿Cómo me entrego a este Dios tan grande, a tu Dios tan grande? Yo ya ahí estaba viviendo, ya caminaba en las nubes, ¿no? Ya no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y hablando de las cosas de Dios durante muchos años, él me confesaba con su boca. Para mí la confesión con los labios, me imagino para ustedes también es fundamental, que sí, él creía en Dios Padre, pero él no iba a creer nunca que Jesús era su Hijo. Y por ahí viene la salvación. Entonces yo le digo, mira, le digo, ¿cuál es tu respuesta? Tu respuesta es creer en Jesús como Hijo de Dios, creer que Dios lo envió, que murió por nosotros. Empezó a llorar, se postró y me dijo, decime qué tengo que hacer. O sea, ya el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Fue un abrir y cerrar de ojos, fue un despertar en mi casa, fue un despertar en su vida. Entregó su vida a Cristo, confesó con sus labios que es el Hijo de Dios y que creía en Él. Y ahí comienza un nuevo camino, pero del día anterior o de 2 días antes, que era lo contrario. Dios hace esto en un de repente de Dios, porque eso es lo maravilloso que Él tiene, sus de repentes. Y bueno, ahí no paró más hasta el día de hoy. Ahí él en una semana dejó el cigarrillo, a los 10 días estaba quemando todos sus libros, su literatura que estaba ahí guardada en mi casa, pero era de él, así que yo no podía tocarla. Tomó él la decisión. Cuando empiezo a ver que destruye su ropa con nombres de bandas de música, pues como les digo, el género no tiene nada que ver, pero sí las bandas que él escuchaba tenían un sentido tremendo. Él empieza solito, sin que yo le diga nada, un día armó una fogata en el patio de mi casa y quemó todo. Pero él tomaba estas decisiones porque él desde el primer día comenzó a ser un buscador de Dios. Lo cual hoy, si ustedes me dicen, Natalia, ¿cómo presentás a tu familia? ¿Cómo te presentás? Y somos buscadores desesperados de su presencia. Él comenzó a buscarlo. Él se levantaba cada mañana en esa primera semana y lo buscaba. Él quería encontrar su presencia.
él quería escucharlo en su corazón, empezó a devorar su palabra, la Biblia, quiso entenderlo, siempre fue un hombre muy culto, o sea, de leer mucho, entonces él necesitaba entenderlo, conocer sus pensamientos, y no dudo que fue él, que fue el Espíritu Santo que le fue marcando lo que él tenía que agarrar de sus tesoros o de sus cosas guardadas y qué es lo que tenía que destruir. Y ahí comienza. Bueno, hoy en día, ¿qué les puedo decir? Hoy en día servimos juntos, somos servidores de Dios en lo que Él nos pida, y llevamos un ministerio, o sea, congregamos en una iglesia, estamos muy al ladito de nuestros pastores y en lo que se necesite hacer, si tenemos que viajar al interior del país, si tenemos que ir a llevar su palabra donde sea, estamos a cargo de escuelas bíblicas, de niños en el barrio. Dios me trae a su vez en todos estos años a un barrio al cual yo no estaba acostumbrada, mucho más precario, mucho más humilde, pero nos trae con esa misión. Atendemos lo que es la niñez, lo que son los niños abusados, bueno, estamos en todo este tema, ¿no? Somos maestros de escuela bíblica los dos, de pequeños, y eso es lo que les puedo decir. Lo que les puedo decir es que la oración que persevera de una mujer nunca te va a dejar, o sea, Dios nunca te va a avergonzar, Él no es deudor de nadie. Hay veces que nos desesperamos con lo que somos las mujeres, ¿no? El énfasis, esa fuerza que tenemos la mujer por naturaleza de hablarle a un hombre que realmente no está tal vez preparado para escuchar, pero siempre tu ejemplo, siempre lo que vos puedas accionar es lo que más va a llegar a su corazón. Y en un de repente, Dios transforma vidas. Y pasa de ser una persona prácticamente atea, ¿sí? Con el poder de la oración de la esposa, que entiendo es la columna del hogar, entiendo es el sostén, mientras que el hombre es la cabeza, y es nuestro sacerdote, y es la cabeza que Dios pone sobre nosotras sostenemos. Entonces yo todavía no tenía mi cabeza, digamos, con la mente de Cristo. Todavía no existía eso. Pero sí, yo entendía que mi lugar de columna lo tenía que llevar a cabo. Una vez que él llega a ese lugar y que conoce a Dios y que comienza a buscar a Dios, automáticamente yo me puse, siempre estuve debajo, ¿no? Pero en lo espiritual yo siempre llevé mi casa adelante, siempre era la que llevaba a mis hijos al camino de Dios, a la enseñanza. Bueno, yo dije, momento, este ya no es mi lugar, el lugar es de él. Entonces lo puse a él en ese lugar y yo me puse por debajo. Y otra vez sorpresivamente, y en esos de repente, yo siendo estudiosa de la Biblia desde muy chica, el Espíritu Santo comenzaba a darle consejo en su palabra y empezó a obtener sabiduría, y él me enseñaba. Entonces ya en mi orgullo, ¿no? Decía, un momentito, para esto te lo enseño yo, o esto lo sé yo. Y yo me quedaba atónita y plasmada de la sabiduría que salía de él. Entonces Dios me empezaba a mostrar y me decía, ahora escúchalo. Ahora estoy yo trabajando sobre su espíritu, sobre su mente, yo le estoy dando mi sabiduría, ahora vos ponete por debajo de él, como tenía que ser, ¿no? Y así fue, cuando empezamos a establecer ese orden dentro de casa, las cosas cambian por completo. Y hoy yo puedo decir que él es el sacerdote de mi hogar, que lleva a mis hijos por el camino de Dios, que él es el que los instruye, y yo sostengo como ese cuello, ¿no? En ese cuerpo, sostengo a mi esposo, y bueno, y esa unción que baja sobre él, baja luego sobre mí y baja hacia mis hijos. Así que ese es un poco nuestro testimonio, no mi testimonio, nuestro testimonio familiar. Y no hay imposibles, no hay varón duro delante de la presencia de Dios, no lo hay.
sea, cuando él actúa, es como el fuego que cae en el altar de Elías, del profeta Elías, consume todo lo que no es, consume todo lo malo y sale su gloria. Y hoy podemos vivir la gloria de Dios en mi casa. Bueno. Yo quiero hacer una pregunta. Gracias, Nati. Me encantó. Impresionante testimonio. Voy a hacer una pregunta porque después nos van a escuchar más mujeres. Esto obviamente lo vamos a subir para que muchas puedan también aprender de este testimonio. Pero, ¿qué hace una mujer cristiana cuando su esposo también es cristiano y no... O sea, sigue siendo la mujer, no sé si me explico, la mujer sigue como esa responsabilidad o autoridad espiritual en la casa, y el marido también es cristiano, pero yo llamo como el momento de adormecimiento del marido, que está como dormido, porque hay maridos, en tu caso se convierte, pero hay muchas mujeres que son cristianas que tienen maridos dormidos espiritualmente. Entonces, ¿qué hace la mujer o sea, qué haría la mujer en ese caso cuando esa situación? ¿Qué consejo le darías? Mira, yo creo que viene por el mismo lado. Te diría convencida que viene por el mismo lado. Porque un marido no creyente, ¿sí? O un marido creyente que es mucho, o sea, ya es más de medio camino recorrido, pero que no está en ese lugar de sacerdote del hogar, vamos a decir, es una traba para un montón de cosas. Tal vez para que fluya la prosperidad en la casa, tal vez para que fluya el consejo sabio, para un montón de situaciones que me imagino que se vive, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, la oración de la mujer. Las mujeres somos un poquito atropelladas y muchas veces nos ponemos nosotras en el lugar de ellos. Entonces, primero poder entender cuál es nuestro lugar. Y muchas veces nosotras también los opacamos, pero por nuestro temperamento, por nuestro... Vieron que somos como que vamos, y no nos frena nadie, no nos frena nada. Y a veces ellos van en otro tiempo, van en otro, creo que es otro tiempo por reloj, ¿sí? Me parece que primero tenemos que nosotras ser sabias para entender cuál es el tiempo de ellos. Poder orar para que Él primero nos dé sabiduría a nosotras, para comprender en qué tiempo está y para poder realmente ponernos por debajo de la cabeza de ellos. Hay veces que vemos que el hombre no está cumpliendo su función y se lo decimos. Y no, fíjate, pero sos vos el que tendrías que llevar esto adelante. Pero ¿por qué no te pones a orar? Dale, mira, fíjate esto. Y empezamos a hostigarlos, y lo que logramos es que ellos retrocedan en lugar de avanzar. Entonces, primero darles nosotras ese lugar, que es el lugar de ellos, que a veces no se los damos. Yo estoy en contacto con muchos matrimonios continuamente. Hace muy poquito estaba con un matrimonio, son muy amigos míos, que la mujer va adelante, pero Dios los estaba llamando a ir a predicar al Paraguay, los estaba llamando a otra tierra. Muy difícil. Entonces, ella recibía palabra de Dios, ella recibía visión de Dios, ella recibía todo lo recibía ella. Y mira, fíjatelo, y tenemos que hacer esto, y tenemos que hacer aquello. Entonces él se asusta y empieza como, bueno, si te lo dice todo a vos, ya está, manejate vos, ¿sí? Empieza como a retroceder. Pero me parece que es cuando la mujer avanza avasalladoramente, no deja que ellos tomen ese lugar. Y después ni hablar de la oración, la oración tiene que ser constante sobre ellos, pero también la oración sobre nosotras, para que Él nos dé esa sabiduría y para que Él nos dé sus ojos, para que podamos mirarlos con sus ojos y decir, Señor, ¿cómo lo estás viendo? ¿En qué momento de su vida está? ¿Cómo para estarlo? ¿Cómo para entender que vos vas a hablar en él, no yo? No ponernos en el lugar de Dios. Muchas veces mi esposo me decía, pará, te ponen en el lugar de Dios.
Yo decía, ¿cómo me voy a poner en el...? Nunca querría ponerme en el lugar de Dios. Sí, pero había actitudes, había acciones que yo quería ir más rápido, más allá, y apresurar las cosas, y no dejaba obrar a Él, no lo dejaba a Él, obrar a Dios sobre su vida, mismo ya en la nueva etapa, estar los dos sirviendo, ¿sí? Porque como les digo, yo iba como más rápido siempre. Entonces, en un montón de ocasiones me ponía por delante. Hay que hacer esto, hay que hacer... Y lo abatataba. Entonces, primero que Dios nos ponga en nuestro lugar a nosotros y que nosotras tengamos la suficiente humildad para decir, sí, a mí me toca esto. Y ahora, Señor, obra en Él. Que Él sea mi sacerdote, que Él sea mi consejero, que Él sea el que instruye a mis hijos juntos, ¿no? Pero que venga de Él. Creo que viene por ahí, no sé si contesté tu pregunta, viene por ahí la oración. Y te sigo sacando jugo porque creo que este tema puede dar para mucho y el matrimonio, siempre digo que para mí es la muestra de Dios, de cómo amar, o sea, cómo Él ama a su iglesia, cómo nos ama. Si logramos el matrimonio, si conseguimos, como decir, hasta que la muerte nos separe, realmente estamos entendiendo de que Dios es un Dios que es muy paciente con nosotras y así, por ende, manifestarlo en nuestra relación. Pero te voy a aprovechar, o sea que estás, perdone, Marian, voy a sacarle más preguntitas. Está bien, Creo sí, que acá Eli puso una pregunta también. sí, le veo jugo y te vamos a Es que lo aprovechar. tiene, yo te dije. Me dijiste. Bueno, a ver, vamos con la de Ali y ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo fue tu cuarto de guerra? ¿Orabas con alguien más? No. A ver, sí he pedido oración, sí, no sé, o a personas que trabajaban conmigo en la obra de Dios, mis pastores, oren Javier. En realidad mi cuarto de guerra era mi intimidad y yo te podría decir, ¿no?, en un determinado tiempo del día, es decir, bueno, elijo, que está buenísimo eso también, pero en mi experiencia. Guerreaba todo el tiempo las situaciones las cuales yo decía, no, para esto no es una guerra contra mi esposo, contra sus gustos musicales, o con lo que él hace, o contra el cigarrillo que él fuma, o contra su creer. Esto es una guerra con lo que opera en él, con lo que está queriendo que no se salve. Entonces me enfurecía más. Dice la Biblia, el reino de los cielos es para los valientes y para los que pelean, ¿sí? Para violentos, dice, esa es la palabra, para los violentos. Y yo me ponía violenta, me ponía violenta en mi cuarto de guerra. Me ponía violenta sobre eso que no partía, que abra los ojos, sobre eso que traía incluso cosas sobrenaturales en mi casa. Yo decía, acá no, acá me ponía como hija de Dios y guerrera y tomaba las armas que están en Efesios 6, la armadura de Dios, y iba con los misiles a lo espiritual, no a mi esposo. Y eso es clave, o sea, no discutirle a él, porque si yo pretendía su salvación, yo tenía que ir por lo espiritual. Entonces mi guerra era contra las artimañas del enemigo, contra huestes y potestades de las tinieblas, no contra carne y sangre. Entonces mi cuarto de guerra era sola y contra eso. Muy buena esa, ¿eh? La guerra no es contra los maridos directamente. Quiero agregar algo muy chiquito para ilustrar eso. En esos momentos en los que ella estaba ahí como batallando, orando y me expresaba y decía, Javi se va a convertir, Javi se va a convertir. Me acuerdo que muchas veces que salíamos nosotras de recorrida, una vez nos tocó juntas un Halloween, salir por la calle. Y Natalia, o sea, cuando ella dice yo me ponía violenta, Natalia llevaba un alfiler y cuando veía decoraciones o globos o esto lo vamos a destruir, porque esto es del enemigo, esto es demoníaco, esto perturba a la gente, pa, y seguíamos caminando. Y yo la miraba como diciendo,
pero nos van a retar, va a salir el kiosquero, ¿qué me importa? Me dice, en nombre de Jesús, esto queda desatado, esto se rompe, esto se destruye, porque esto no viene de Dios. Y algo que a mí siempre me asombraba de ella, es que ella no era que solamente buscaba convertir o que su marido vuelva. Ella realmente, o sea, su cuarto de guerra era era un campo de batalla, realmente, en un campo de batalla. No era que ella estaba solamente, bueno, orando en sus adentros o en su intimidad, pero también ella consecuente, ella era muy consecuente y trabajaba por traer el reino y por destruir toda cosa que no fuera de Dios. Entonces, no solamente para traer salvación a su marido, sino al prójimo, ¿no? Que estuviera, o sea, Sí. quizás el kiosquero, después cuando salía, decía, uy, capaz que pensaba que le había pinchado un pájaro el globo. Pero ella en sus pequeños actos, siendo intencional, decía mucho, y a mí me decía, wow, o sea, hay que ser valiente para hacer eso. Capaz que era una pavada. Obviamente no iba a venir la policía a arrestarnos por pinchar un globo que decía Halloween. Pero eso quería decirlo porque ella, cuando dice me ponía violenta, o sea, ella tenía estas actitudes de mujer férrea, ¿no? Como acción. Que no solo en la oración, sino que en la acción también y dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Ro, te doy paso y después sigo con la otra pregunta. Dale. ¿Cómo andan, chiquis? Nati, gracias por esto, es maravilloso y me encanta porque creo que todas nos sentimos identificadas, si hay alguna que no, no sé, pero hay algo con lo que me quedo, no sé si les pasa a ustedes, yo este año le pedí, todos los años le pido al Señor una palabra, Señor, dame una palabra, y bueno, este año me trajo este versículo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Yo decía, Señor, ¿qué crees? Que salga a predicar. Pues siempre encaré ese versículo como algo de ir a predicar, de salir a predicar, de salir a evangelizar. Y o sea, desmenucé totalmente este versículo y entendí que ese versículo va mucho más allá. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hay dos acciones: confesar y creer. Y vos sobre tu marido confesaste, oraste y creíste. Y para mí eso, sobre todo tu testimonio fue clave. O sea, confesar, que fue orar, y creer. Porque vos te mantuviste creyendo en 10 años, es un montón, chica, 10 años, no aguantamos una semana en estos tiempos de Instagram, no aguantamos 10 segundos de un video de Instagram, y 10 años es una vida, y con hijos, y con un montón de cosas. Así que, Nati, gracias por esto, porque inspirás un montón de fe y un montón de ganas de creer a todas las que pasamos por diferentes situaciones familiares y de todo tipo. Y me quedo con esto: confesar con tu boca palabras de vida y creer que realmente van a ser. Así que gracias. Bueno, Nati, te hago estas dos preguntas que están acá que está preguntando, Adriana está preguntando cómo hiciste para no desanimarte y no perder la fe al orar por tanto tiempo y no ver nada. Y la junto con cómo hiciste para estar enamorada mientras tu esposo no creía ni siquiera en lo que vos estabas creyendo. O sea, es muy fuerte porque ya nos cuesta a nivel de que somos cristianos, vamos a la iglesia y mantener como el cariño, el amor. ¿Cómo hiciste en ese tiempo para mantener como amarlo? O sea, ¿cómo te expresabas en amor hacia él cuando era totalmente distinto? ¿Y cómo hiciste para no desanimarte y perder la fe mientras orabas todo el tiempo? La segunda pregunta, jamás me lo pregunté yo siquiera. O sea, no, nunca en mi mente, nunca me lo cuestioné. Nunca, nunca, nunca. Me sorprende escucharla porque yo nunca me lo pregunté. Entonces vamos a ver cómo la contesto. Dale, dale. En cuanto al amor, pienso y creo con todo mi corazón que tiene que ser un amor que ha puesto Dios en mi vida sobre él, porque yo estaba perdidamente enamorada de él, como desde el primer día hasta el día de hoy. O sea, nunca dejé de amarlo y nunca pasó por mi mente separarme ni dejarlo. Yo entendía que era la persona que Dios había puesto en mi vida. ¿Cómo lo entendía? No sé. Creo que pasa por el corazón, no por el razonamiento, porque inclusive, o sea, practicaba lo opuesto.
A ver, cuando él comienza a estar conmigo, es que yo quedo embarazada y empezamos a vivir juntos, él deja de la lectura de sus cosas y alguna práctica. A ver, no era un brujo ni un hechicero. Él lo que hacía era, igual la misma basura, perdonen, pero entraba todo lo mismo, ¿no? Pero él leía libros, como les dije, de metafísica, de viajes astrales y todo eso. Brujería, hechicería y eso es más o menos lo mismo, entra todo lo mismo. Pero incluso interesado por esas cosas, había nacido un amor en mí que era imposible apagarlo. Era un fuego en mi corazón que era imposible apagarlo. Hoy en día entiendo, después de tantos años, que ese amor era un propósito de Dios. Entonces, sé que la salvación sobre él vino, y acá por ahí sueno no humilde, pero Dios me utilizó a mí para eso, y nos puso juntos para eso, y tener los hijos que hoy tenemos, que aman a Dios y demás, pero nunca se apagó ese amor. Por ahí no lo puedo explicar con razonamiento, pero yo estaba perdidamente enamorada de él. Siempre tuvo muy buen trato hacia mí, siempre nos quisimos muchísimo. Entonces, jamás me impidió ir a la iglesia, todo lo contrario. Llegó un momento que acá estaba Mariana muy involucrada también en mi vida, que yo armé dentro de mi propia casa una escuela bíblica. Entonces empecé a traer a mis hijos y a los compañeritos de la escuela, y mi casa era muy chiquitita, entonces yo pegaba láminas en la pantalla del televisor, visuales para los nenes, todos los sábados a la tarde, y les daba clases. Entonces él a su casa también, él me decía, ¿qué haces? Digo, mira, voy a hacer esto, esto y esto. Yo le hablaba a él como que él iba a la iglesia conmigo, así compartía con él. Incluso hasta me ayudaba a recortar cartulina para los nenes. Entonces le digo, mira, voy a hacer esto para los chicos, para enseñarles. Listo, le digo, ¿vos te querés quedar? Le digo, ¿querés? Porque mi casa era mi comedor y la habitación. O sea, era quedarse en la clase con los nenes y ser un nene más, o salir y ir a la casa de la madre. No, me decía él. Si vos llamabas lo que no era como si fuera. Era así. Claro, vos trabajá tranquila. Yo lo invitaba a quedarse como si él compartiera completamente todo. ¿Querés quedarte? Quédate, ayúdame. Él pegaba las figuritas conmigo. No, me dice, quédate, trabajá tranquila con los nenes, más va a quedar terminar, bueno, yo vuelvo cuando termine, ¿no? Veo que se escapaba. Pero, o sea, ese amor fluía continuamente. Y la otra era cómo perseveré, ¿no? Tantos años, ¿era así? En la oración, sin perder la fe. Sí. Creo que el amor de la otra pregunta contesta esa pregunta. O sea, yo no iba a dejar, tanto lo amaba, que yo no iba a dejar que él se perdiera. Yo no lo iba a dejar en las manos del enemigo a él, de ninguna manera. Porque aparte, yo entendía y entiendo que nuestros hijos heredan, o sea, tienen una herencia generacional en cuanto al espiritual. Entonces yo sabía que si iba por la salvación de mi esposo, libraba a mis hijos de un montón de ataduras generacionales que podían tener de parte mía y de parte de él, en cuanto a padres, abuelos, ¿sí? ¿Me van siguiendo con esto? O sea, yo sabía que tomándolo a él, o sea, que si Dios lo tomaba a él, automáticamente tomaba todo, tomaba a mis hijos, tomaba a mi familia, pero porque en mi mente siempre estuvo que él tenía que ser el sacerdote del hogar, siendo que veía lo opuesto, ¿sí? Pero yo decía, él es mi marido, él tiene que ser el sacerdote de este hogar, y si él es salvo, va a cortar con toda su herencia generacional. Entonces, si él corta con su herencia generacional, no la heredan mis hijos. También era para salvación de ellos. Para salvación, no hablo salvación del alma porque eso es personal, ¿sí? Dios no tiene nietos, sino hijos. Hablo de todo lo que venimos heredando y que sabemos que como hijos de Dios podemos cortarlo. Acá ya sé que me estoy yendo para otro tema, pero mi pensamiento era ese también. O sea, yo ya estaba guerreando por la parte espiritual de mis hijos. ¿Se entiende esto? Por eso no iba a soltar.
O sea, no había manera. Podían pasar 15 años más que yo no iba a soltar eso. Y algo importante que mientras me lo preguntabas, yo ya me lo estaba contestando en mi cabeza. Fundamental, las promesas de Dios. Dios cumple sus promesas, no hay vuelta. O sea, no puede haber un milímetro de duda en nuestra mente. Si a mí Dios me dijo, tú y tu casa serán salvos, punto, corta, tú y tu casa serán salvos, va a llegar ahora, en 10 años, en 20 años. Pero yo sabía que lo iba a cumplir. Entonces, era la promesa, yo me colgaba de las promesas. Vos me dijiste que yo y mi casa seremos salvos. Entonces, como yo sé que Él cumple, y no hay duda de que cumple, sabía que en algún momento lo iba a ver, mis ojos lo iban a ver. Y capaz que mis ojos no lo veían porque, no sé, partía con Dios antes, pero si Él lo dijo, Él lo cumple. Entonces, si Dios te da una promesa, agárrate esa promesa, colgate esa promesa, reclamá la promesa, reclamá en el buen sentido, no de una manera atrevida, ¿no? Señor, vos me prometiste, y vos no sos hombre ni hijo de hombre para mentir. Vos me lo prometiste, tú me lo prometiste, tú me lo prometiste, y declararla, hasta que ves el cumplimiento. Es que imagínate que aunque no lo vieras en vida, seguramente si Dios te lo prometió, tal vez no estás acá, pero lo vas a ver cuando venga en el momento de la eternidad, que es lo que dice Marian, la actitud, por favor, para los que estamos estudiando Apocalipsis, es que es sumamente importante. A veces no las vemos cumplidas, pero no importa, en la eternidad sí que las vamos a ver cumplidas, y a veces en la tierra, en vida, no. Esto nos aferramos a veces, pero es pedir la promesa descansando y confiando de que Él, porque no, la pido y la tengo que operar, la tengo que activar. No. La pido y descanso sabiendo que Él es fiel y sabe en qué tiempo, en qué momento me puede dar esto que me está prometiendo, porque Dios es un Padre que sabe lo que necesitamos, chicas. Eso por seguro. Bueno, vamos a cerrar porque nos gusta ser puntuales. Son muy correctas las powers. Pero nada, agradecerte mil. Para mí es un tema que es sumamente importante. Te podría estar haciendo miles de preguntas porque sé que el matrimonio es ¿cómo se llama? El centro, la diana del enemigo para destruir los hogares, porque el hogar es la figura, lo que Dios creó, es lo que Dios creó desde el principio, la familia. Entonces, Él directamente va en contra de la familia. ¿Y dónde ataca primeramente? A los matrimonios, a las mujeres, para destruir luego nuestros hogares. Por eso, chicas, para mí es un tema que es tan importante el matrimonio. Cuando Maya me lo comentó, dije, perfecto, porque necesitamos información, necesitamos que nuestros ojos se abran, y acá tenemos un testimonio de una mujer que tenía un esposo totalmente en contra de información, en contra de creencias, y aún nosotras las mujeres a veces queremos que la razón esté por encima de todo. O sea, yo tengo razón, mi Dios es el Dios, y a mí me asombra la capacidad de decir, bueno, al final el que tiene la razón es Dios, y Dios va a tener la última palabra acerca de quién es el que prevalece, ¿no? Y termina Él siempre ganando. El otro día decíamos, esta guerra está ganada. Y está ganada, chicas. Esta guerra tu conflicto con tu esposo, en tu familia, está ganada. Ya el Padre la ganó. Entonces, gracias miles, Nati, de verdad. Ahí te empecé a seguir en las redes sociales, creo que me encanta. Síganla todas las que quieran. Y bueno, ¿querés orar por nosotras acá? La gran mayoría somos mujeres casadas, algunas solteras, orar por sus esposos en el futuro. Empezamos a declarar y a profetizar sobre esos maridos. Así que orar por nosotras para despedirnos, y gracias de verdad nuevamente. Gracias por abrir tu corazón y dar de eso que Dios te dio, que es tu tesoro, es como tu premio, ¿no? Es muy lindo. Gracias a ustedes, de verdad. Vamos a orar. Padre amado, venimos en esta hora delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir con estas mujeres guerreras, Señor. Gracias por cada una de ellas. Yo te ruego que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada una de las que están hoy presentes y de las que tal vez no están y conforman este grupo. Señor, te ruego que estés poniendo sobre ellas tu espíritu de sabiduría, de entendimiento, que puedan ser entendidas en los tiempos. Espíritu Santo de Dios, derrama tu presencia en sus corazones
para que ellas puedan reflejar tu amor, para que cuando miren a sus maridos, esos hombres, esos varones, puedan ver a Jesús en sus ojos, para que cuando abran sus bocas, fluya palabra de vida de ellas, para que la miel de tus escrituras esté en su paladar y puedan de esa manera dárselas a sus familias. Señor, te ruego que cada una de ellas pueda estar en el lugar que le corresponde, en ese precioso lugar que tú nos diste como mujeres, como esposas, como madres. Y muéstranos, Señor, si en algún momento queremos pasar por encima, si en algún momento queremos ponernos en ese lugar, que es el lugar de nuestros esposos, nosotras te rogamos, Señor, que tú nos marques, que nos digas, que nos enseñes, que puedas hablarnos a través de sueños, a través de visiones, que puedas hablarnos a través de tu palabra cuando abrimos las escrituras, que puedas hablarnos en nuestros pensamientos, a través de amigas, a través de estos grupos, Señor. Háblanos, abre nuestros oídos para escuchar tu enseñanza y tu instrucción, que tu Espíritu Santo nos guíe para llevar una familia a tus pies, Señor, para llevar a nuestros hijos a tu enseñanza y por sobre todas las cosas para sostener a nuestros esposos. Espíritu Santo de Dios, queremos ser una herramienta en tus manos para que nuestros maridos crean, para poder ser mujeres de guerra y que cuando la planta de nuestros pies pisen nuestra casa, pisen la tierra, el infierno tiemble. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que podamos tener palabra de autoridad para poder bloquear los planes del enemigo contra nuestros esposos, contra nuestros hijos. Oh Señor, te ruego una vez más que nos muestres tu propósito y que podamos ser entendidas incluso en el momento de orar. Que podamos orar según tu voluntad y según tus planes. Y nunca, Señor, pasar a un lugar que no nos corresponde. Gracias te damos. Bendice a cada una de ellas. Bendice sus esposos y aún las que no se han casado. Guarda esos varones que tú ya tienes preparado para cada una. Protégelos, Señor. Y que cada marido pueda ser un sacerdote, consejero, sabio y hombres justos en cada uno de nuestros hogares. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Fortalece a mis hermanas, fortalece sus pies, fortalece sus manos, Señor. Levántala como las águilas y dales la fuerza de un búfalo a cada una de ellas. Que no decaiga su fe, aumenta su fe. Dales el don de fe a cada una, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, gracias. Gracias, Nati, impresionante. Bueno, Gracias, chicas, gracias a cada una por estar. Lo dejamos acá y bueno, esperamos que haya sido de bendición para cada una y que hayan podido encontrar como esas respuestas a muchas de las preguntas. Yo podría estar ahora preguntándole. Bueno, nos vemos el martes, las que están estudiando Apocalipsis, las reuniones de oraciones, lunes, acuérdense, lunes, miércoles, jueves y viernes. Mañana Colombia, horas 7, 6 de la mañana, con Carol. Así que nada, besito grande. Bendiciones, gracias. Chao, chicas.